Hoy día tenemos el tema, continuación del ciclo celular, mitosis y después veremos meiosis, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero la mitosis. Profe, la mitosis es un tipo de división donde a partir de una célula madre, mediante una sola división, me va a formar ¿cuántas células hijas? Me va a formar 2 células hijas, ¿de acuerdo? Pero dirá, profe, pero si la célula madre es 2N, las células hijas, ¿cómo serán? 2N, 2N. ¿Qué significa eso, chicos? Que se está conservando el número constante de cromosomas en las células hijas. Por si acaso, vamos a poner aquí, la célula madre, diploide. ¿Qué significa diploide? Que tiene 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Estos son las células hijas, que también son diploides, ¿sí? Conservando el número constante de cromosomas. Chicos, ¿es importante la mitosis? Por supuesto que sí. Es importante. Primera importancia, mantiene el número constante de cromosomas en las células hijas. ¿De acuerdo? Si la célula madre es diploide, las células hijas, ¿cómo son? Diploides. ¿Qué se conserva? El número constante de cromosomas en las células hijas. Segundo, recuperan tejidos dañados. Chicos, si nosotros tenemos una herida abierta, esa herida obviamente tiene células somáticas. Las células que están en el cuerpo se llaman células somáticas. Estas células somáticas o corporales también llamadas son células madres o células diploides. Por mitosis van a formar a partir de una, van a formar dos, y ese tejido lesionado en corto tiempo se convertirá en un tejido recuperado. ¿Qué significa eso, chicos? Cicatrización. ¿Quién permite recuperar tejidos dañados o la cicatrización de las heridas? Obviamente la mitosis. Pero además permite el incremento del volumen celular y también permite el incremento del volumen corporal. Chicos, cuando un individuo comienza a crecer de acuerdo en tamaño o a engordar, hay crecimiento. ¿De acuerdo? Chicos, permite el incremento del volumen corporal del individuo. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué es la mitosis? Profe, la mitosis es un proceso biológico donde se forman 2 células hijas a partir de una célula madre diploide mediante una sola división. Pero ¿en cuántas fases se da, chicos, la mitosis? Se da en 4 fases. A ver, la primera fase se llama profase. La segunda fase se llama metafase. La tercera lleva el nombre de anafase. Y la que sigue, chicos, la última fase lleva el nombre de telofase. ¿Ok? ¿Cuántas fases tiene la mitosis? 4. Profase, metafase, anafase y telofase. Profe, ¿cómo yo puedo recordar? Bueno, muy fácil. Tú dices pro, meto, ana, telefonearte. Pro de profase, meto de metafase, ana de anafase y tele, obviamente, de telofase. ¿De acuerdo? Hay otras formas también, chicos, pero esta es la más conveniente, ¿no? Ok. Vamos a ver cada fase. La primera se llama profase. Muy bien, ya lo tenemos. Chicos, tanto en la mitosis como en la meiosis, siempre se van a formar cosas parecidas, cosas iguales, por no decirlo. En todas las profases, tanto en mitosis como en meiosis, se van a formar 2 cosas principalmente. Primero, se va a formar el uso cromático. ¿Ya sabes quién forma el uso cromático? Los centriolos. Muy bien. Y se van a formar los cromosomas. ¿De acuerdo? No te olvides, en todas las profases, tanto de mitosis como de meiosis, se va a formar el uso cromático y se van a formar los cromosomas. A ver, mira aquí. Chicos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a los centriolos. Durante la división celular, los centriolos, ¿de acuerdo?, tienen forma de T. Y cuando tienen forma de T se llaman diplosomas. La proyección de ese centriolo, ¿qué va a formar? Unas líneas. Cada línea se llama línea de Aster de microtúbulos. Ahora, chicos, al conjunto de estas líneas de Aster de microtúbulos, mira, ¿qué me va a formar? Al llamado uso acromático. Acuérdate. Al conjunto de líneas de Aster de microtúbulos me va a formar al llamado uso con H, por su caso, uso acromático. Como también le llaman en algunos libros uso mitótico, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, pero aparte de eso, aquí las cromatinas se van a condensar al máximo y se van a transformar en cromosomas. En conclusión, en todas las profases, ya sea de mitosis o de meiosis, siempre se van a formar 2 cosas, chicos. Se va a formar
uso cromático y se van a formar los cromosomas. ¿De acuerdo? Ok. Aparte que en todas las profases va a desaparecer la carioteca, desaparece también, chicos, la envoltura nuclear llamada carioteca y el nucleolo. Acuérdate, en las profases, aparte, desaparece la carioteca y el nucleolo, se forma el uso cromático y las cromatinas se condensan al máximo transformándose en cromosomas. Conclusión, en todas las profases, tanto en mitosis como en meiosis, ¿qué se forman? Cromosomas, uso cromático. Punto. Llega la metafase, la segunda fase. Chicos, ¿qué ocurre en metafase? En metafase, como verás en el grafiquito, en metafase los cromosomas están ubicados en la línea ecuatorial. ¿Con respecto a quién? Al uso acromático. Mira, chicos, esto de acá es el uso cromático, esto es la línea o placa ecuatorial. Línea, así se llama, línea o también llamado placa ecuatorial. Esta es la línea o placa ecuatorial. ¿Dónde están los cromosomas? Profe, los cromosomas están ubicados en la línea o placa ecuatorial. Pero acuérdate, los cromosomas están en su máxima condensación. En metafase, los cromosomas alcanzan su máxima condensación y están ubicados en la línea ecuatorial con respecto al uso cromático. Es la única fase donde se condensan al máximo los cromosomas y también sirve para hacer cariotipos. O sea, en otras palabras, chicos, la estructura de los cromosomas, el conteo de los cromosomas, el número de cromosomas. Es la única fase donde yo puedo observar cromosomas nítidos en su máxima condensación. ¿Dónde están? En la línea ecuatorial. ¿De acuerdo? Ok, profe, ¿qué ocurre en anafase? En anafase se rompe el centrómero de los cromosomas. Mira, lo que tenemos aquí, imaginemos, esto es un cromosoma. ¿De acuerdo? Aquí está, este es un cromosoma. Profe, pero este cromosoma está unido por la parte central. Acá están los huequitos por donde pasan las líneas de ásteres de microtúbulos llamados cinetocoros, anillos proteicos, y todo se llama centrómero. Esa estructura que está uniendo, chicos, se llama centrómero. Centrómero. ¿Ok? Acuérdate, alguien viene y rompe el centrómero. Chicos, ¿quién rompe el centrómero? Una enzima. La enzima que estoy mirando aquí lleva el nombre de separasa. La enzima llamada separasa, así como suena, es la que viene por aquí y rompe, chicos, va a romper el centrómero. Cuando la separasa, que es una enzima, rompe el centrómero, automáticamente, ¿qué va a pasar con las cromátidas hermanas? Las cromátidas hermanas, chicos, obviamente se separan. ¿Viste? ¿De acuerdo? Acuérdate, ¿qué tenemos aquí? Un cromosoma, se rompe el centrómero, pero ¿quién lo rompe? La enzima llamada separasa. Rompe el centrómero y se forman dos cromátidas hermanas. ¿Ok? Pero de repente alguien me dirá, profe, pero si la separasa rompe el centrómero y forma cromátidas hermanas, ¿quién los une? Para formar nuevamente un cromosoma. La coesina. Acuérdate, coesina lo une, la separasa lo separa. Chicos, ¿y qué forma? Cromátidas hermanas. Nunca te olvides. Se llaman así. Se llaman cromátidas hermanas. ¿Ok? Chicos, pero las cromátidas hermanas no se quedan ahí, ¿eh? Porque las cromátidas hermanas, una vez que se rompe el centrómero, están así. Cuando la separasa rompe el centrómero, se forman cromátidas hermanas. Y estas cromátidas hermanas emigran ¿hacia dónde? Hacia los polos opuestos. ¿De acuerdo? Estos son los cromosomas unidos por el centrómero. Viene la separasa, rompe el centrómero, forma cromátidas hermanas que miran hacia los polos opuestos. Ahora, en otras palabras, en la realidad sería así. Tengo los centriolos, esto es el uso cromático. Cuando se rompe el centrómero, chicos, ¿qué va a pasar? Las cromátidas hermanas simplemente migran hacia los polos opuestos. Como que el uso cromático se hace así y las cromátidas hermanas, ¿sí?, miran hacia los polos opuestos. Eso ocurre en la anafase. Pero, al final de la anafase ya comienza la citocinesis. ¿Qué significa citocinesis? División de la célula. Al final de la telofase
comienza la división de la célula. Ok, profe, la telofase en sí, la que sigue la anafase, en la telofase se da exactamente la citocinesis. ¿Y qué era la citocinesis? División de la célula. Pero ¿con qué comienza, chicos, esta telofase? Comienza con un ligero hundimiento, una pequeña separación llamada clivaje. Esa pequeña separación lleva el nombre de clivaje. Un pequeño hundimiento, una pequeña separación de la célula. Pero acuérdate, la telofase es una fase antagónica a la profase. O sea que todo lo que ocurre en la telofase es antagónica, profe, ¿a quién? A la profase que hemos visto. Te pongo el caso, mira, para recordar un poquito. En la telofase aparece la carioteca y el nucleolo. No te vayas a olvidar qué pasó en la profase. En la profase desaparece la carioteca y el nucleolo. En la telofase aparece la carioteca y el nucleolo. En la profase, las cromatinas se condensan al máximo transformándose en cromosomas. En la telofase, los cromosomas se descondensan y se transforman en cromatinas. O sea, si te das cuenta, chicos, es antagónico. ¿De acuerdo? Si te preguntan, ¿cómo se llama la fase antagónica de la profase? Ahí lo tienes, se llama telofase. Pero acuérdate que en la telofase hay la citocinesis y la citocinesis vendría a ser la división de la célula. Ahora, esa división de la célula se puede dar tanto en célula animal como en célula vegetal. Profe, en el caso de la célula animal, ¿de acuerdo? Acuérdate, en el caso de la célula animal, aquí aparece un anillo proteico. Ese anillo proteico, ¿quién lo va a formar? Los microfilamentos, como la proteína actina, por ejemplo. Profe, ¿qué va a pasar con la célula animal? Lo va a estrangular. Y cuando lo estrangula, profe, a partir de una célula se van a formar ¿cuántas células hijas? 2. Pero la fuerza es hacia afuera o hacia adentro. Se llama centrípeta o centrífuga. Profe, la fuerza es hacia adentro. Si la fuerza va hacia adentro, chicos, ¿cómo se le va a llamar? ¿Centrípeta o centrífuga? Si la fuerza va hacia adentro, se llamará fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. A ver, en el caso de la célula animal se divide por un proceso llamado estrangulación, pero con la fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? En el caso de la célula vegetal, profe, se divide por placa de fragmoplasto. ¿Pero cómo sería? ¿Quién forma la pared celular, chicos, en una célula vegetal? El que forma la pared celular en una célula vegetal es un sistema de endomembrana llamado Golgisoma o aparato de Golgi. No te vayas a olvidar, este es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi secreta sustancias. Acuérdate sus funciones que tiene. Secreción celular. Va a secretar un polisacario llamado fragmoplasto. Este fragmoplasto es un polisacario, chicos, que se segrega hacia la parte central de la célula vegetal. Pero, profe, ese fragmoplasto primero va a formar una plaquita. Pero esa plaquita va a ir engrosando. Y cuando esa placa se transforme, ya no se llama placa, ahora se va a llamar pared celular. En otras palabras, a partir de una célula vegetal, gracias al fragmoplasto, forma una placa y después una pared celular. En conclusión, tenía una célula y de pronto, profe, se forma la pared celular y voy a tener 2 células vegetales. Conclusión. En la célula animal se divide por estrangulación con fuerza centrípeta. En la célula vegetal se divide por placa de fragmoplasto, pero con fuerza centrífuga. ¿Por qué? Porque la fuerza viene de dentro hacia afuera. Cuando es hacia adentro se llama centrípeta y cuando es hacia afuera se llama centrífuga. ¿De acuerdo? Ok, no te vayas a olvidar. En conclusión, chicos, la célula vegetal se divide por placa de fragmoplasto, pero con fuerza centrífuga. La fuerza es hacia afuera. Fuerza centrífuga. Ok, ahí lo tenemos. ¿Sí? Bien. Ahora sí, a la meiosis. Muy bien, chicos, seguimos. El siguiente tema, hemos visto primero mitosis dentro del ciclo celular y vamos a ver ahora lo que es la meiosis. Etimológicamente la palabra meiosis proviene de una voz griega llamado meium, ¿sí o no? Vamos, profe, no es griego, es latín. Meium viene de medir, latín. Meium. Ahora, profe, pero cuando nosotros hablamos de meiosis, estamos hablando, chicos, donde a partir de la célula madre
diploide mediante dos divisiones sucesivas me van a formar ¿cuántas células hijas? ¿1 o 2? No, profe, 4. Acuérdate que por mitosis, a partir de la célula madre se formaban 2 células hijas. Por meiosis, a partir de la célula madre, mediante dos divisiones sucesivas, me van a formar 4 células hijas. Pero ¿cuál número reducido a la mitad? De cromosomas. Eso debes tenerlo claro. Ok. Ahora, chicos, pero acuérdate, cuando nosotros hablamos de meiosis, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de la meiosis es producir la variabilidad de caracteres en los descendientes. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez te preguntaste por qué tú y tu hermano o tú y tu hermana, que provienen de un mismo padre, de una misma madre, ¿por qué no son iguales? ¿Por qué no es igual a tu hermano? ¿Por qué no es igual que tu hermana? ¿Por qué tu hermana tiene más nariz que tú? O sea, ¿por qué tú eres un poquito de repente más narizón que tu hermano o que tu hermana? ¿De acuerdo? ¿Por qué uno es más blanquito y el otro es un poquito más negrito? ¿Te das cuenta que uno tiene cabello rizado, bien rizado y el otro más o menos? O sea, chicos, ¿dónde ha habido la variabilidad? ¿Por qué uno es más alto y el otro más chato? Esa variabilidad de caracteres justamente se da dentro del paquinema, llamado crossing over. Acuérdate siempre, el objetivo principal de la meiosis es producir la variabilidad de caracteres en los descendientes. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, chicos, ¿pero qué es la meiosis? Un proceso biológico donde a partir de una célula madre, mediante dos divisiones sucesivas, me forma 4 células hijas con el número reducido a la mitad de cromosomas. ¿De acuerdo? Célula madre, mediante dos divisiones sucesivas, me forma 4 células hijas con el número reducido a la mitad de cromosomas. Bien. La meiosis se da, chicos, en dos procesos, dos etapas. Uno se llama meiosis 1. Meiosis 1, acuérdate que la meiosis 1 es primera división. En la primera división, meiosis 1. Como comprenderás, la primera división se llama ecuacional o se llama reduccional. Se llama reduccional. ¿Por qué se le llama reduccional? Porque se reduce el número de cromosomas. Si era diploide, al final, ¿cómo va a salir? Haploides. Ah, profe, o sea que es reduccional porque se reduce el número de cromosomas en las células hijas. ¿De acuerdo? Ok. En cambio, la meiosis 2 es ecuacional. ¿Pero por qué ecuacional? Porque se mantiene constante el número de cromosomas en las células hijas. Ok. Vayamos primero, chicos, con la meiosis 1. La meiosis 1 comienza con la profase 1, después sigue metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La profase 1 de la meiosis 1 tarda mucho más tiempo que la profase 2 de la meiosis 2. Y alguien me preguntará, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué la profase 1 de la meiosis 1 tarda mucho más tiempo que la profase 2 de la meiosis 2? ¿Sabes por qué? Porque la profase 1 de la meiosis 1 pasa por 5 etapas. La primera etapa se llama leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. O sea, pasa por 5 etapas, por eso que demora más tiempo. Primero comenzamos con el leptonema. Chicos, la palabra leptos es filamento. Estructura alargada, filamentosa. Leptonema. ¿Qué se forma en el leptonema? El buque. Vayamos primero. Tenemos las cromatinas, tanto paternas como maternas. Tenemos un par de cromatinas homólogas. Guarde como cromatinas homólogas. Una cromatina es paterna, la otra cromatina es materna. ¿Qué ocurre en el leptonema? Las cromatinas homólogas, acuérdate, ¿sí? En el leptonema se juntan, se alinean y se encorvan. Acuérdate. En el leptonema, las cromatinas homólogas, tanto paternas como maternas, se juntan, se alinean y se encorvan. A ese ligero encorvamiento de las cromatinas, ¿cómo se le llama? Buque. O sea que, profe, usted me está diciendo, a este ligero encorvamiento de las cromatinas lleva el nombre de buque. O sea que la cromatina está así y se hace. Ese es el buque. Conclusión, en el leptonema, ¿qué se forma? Profe, pero después viene el cigonema. ¿Qué hay en el cigonema? Una vez que ya en el leptonema se formó el buque, en el cigonema, chicos, los buques comienzan a chocar, choque. ¿Qué hay? Sí, sinapsis. Pero, profe, tanto chocar, aquí se forma un complejo, el llamado complejo sinaptonémico. Aquí se forma el llamado complejo sinaptonémico. ¿De acuerdo? ¿Dónde, profe? En el cigonema.
Profe, después le sigue el paquilema. Ah, y profe, a ver, en el octonema primero se formaba el buque. En el cigolema comenzaron a chocar. En el paquilema, tanto chocar, choque, ¡plin! Se quedaban pegados. Y cuando se quedan pegados, por estos puntos de unión, la información de papá pasa a mamá y de mamá pasa a papá. ¿Qué, profe? ¿Usted me está diciendo que la información de papá pasa a mamá? Sí. ¿Se entrecruzan? Sí. Ah, ¿y esto qué origina? Esto origina variabilidad de caracteres. Claro, pero ¿esto dónde se da? En el paquilema. ¿Por qué proceso? Crossing over. Este es el evento más importante que San Marcos ya preguntó. El objetivo principal de la meiosis es producir la variabilidad de caracteres que se produce por el proceso llamado, que se produce en, ¿dónde? Paquilema. Por el proceso llamado crossing over. El crossing over origina variabilidad de caracteres. Profe, ¿cuándo? Cuando los buques tanto están chocando, se unen y por esos puntos de unión pasan la información de papá a mamá y de mamá a papá. O sea, hay un entrecruzamiento de información. Al final, ¿cómo quedan los cromosomas homólogos? Quedan apareados. Apareados. ¿De acuerdo? Ok, profe, ¿qué ocurre después en el diplonema? O sea, una vez que la información ya pasó de papá a mamá y de mamá a papá, se quedan pegados. A esa unión se le llama quiasmas. A esta unión se le llama quiasmas. ¿De acuerdo? Ok, profe, al final los quiasmas se reducen. Esa unión se reduce donde las cromatinas homólogas se condensan al máximo transformándose en cromosomas homólogos. A ver, hacemos un repasito primero. ¿Qué ocurre en el octonema? En el octonema las cromatinas homólogas se juntan, se alinean y se encorvan. ¿Qué me forma? Buque. En el cigolema, estos buques chocan y hay sinapsis y se forma el complejo sinaptonémico. Profe, pero tanto chocar en el paquilema se quedan pegados y por estos puntos de unión pasa la información de papá a mamá y de mamá a papá, o sea, se entrecruzan. A ese intercambio de material genético, ¿cómo se llama? Se llama crossing over. ¿Y qué produce como consecuencia? La variabilidad de caracteres. Pero, profe, después que pasa, ¿sí? La información se quedan pegados. A esa unión se llaman quiasmas. Pero en la diacinesis los quiasmas se reducen y las cromatinas homólogas se condensan al máximo transformándose en cromosomas homólogos. Pero cromosomas homólogos apareados. No te vayas a olvidar. Cromosomas homólogos apareados. Todos están apareados. ¿Lo viste? Cromosomas homólogos apareados. Ok, ahí lo tenemos. Profe, ¿qué hemos dicho? En la profase, en todas las profases que hemos visto antes, se formaba el uso cromático, ¿te acuerdas? Acá también se forma el uso cromático. Profe, pero aquí también se forman los cromosomas. ¿Cuál es la pequeña diferencia, chicos, con la mitosis? ¿Que en la mitosis se forman cromosomas? Sí. La pequeña diferencia es que aquí se forman dos cromosomas y se llaman cromosomas homólogos. Un cromosoma es paterno y el otro es materno. Profe, después de profase 1, ¿qué le sigue? La metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas homólogos están ubicados o alineados en la placa ecuatorial con respecto al uso cromático. Ah, o sea que, profe, en la metafase 1, los cromosomas están en la línea ecuatorial. Sí. En la anafase 1, ¿qué pasa con los cromosomas que están, chicos, unidos? Simplemente se separan. Uno para allá y uno para acá. ¿Separación de qué? Cromosomas homólogos. En la anafase 1. Y en la telofase 1, simplemente hay una división del material. Profe, se divide a la mitad. Se divide a la mitad. Ah, profe. Si antes era 2N, acá será N. ¿De acuerdo? Ok, telofase 1. Profe, pero una vez que termina la meiosis 1, yo te pregunto, una vez que termina la meiosis 1, ¿qué viene? Ah, chicos, una vez que termina la meiosis 1, comienza la meiosis 2. Profe, pero antes de que comience la meiosis 2, hay una intercinesis. ¿Y qué significa intercinesis? Duplicación de los centriolos. Ahora, yo te pregunto, ¿para qué sirven los centriolos? Para formar el uso acro. Ah, ahí está. Justamente, como que la célula nuevamente se prepara para que exista una segunda división. Un ligero descanso, intercinesis, duplicación de los centriolos y nuevamente comienza ¿qué? La meiosis 2. Profe, ¿y esa meiosis 2 comienza con qué? Comienza con profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2.
Chicos, profase 2. Mucha gente dirá, profe, la profase 2 es igual que la profase 1. No, chicos. La profase 2 es parecida más bien a la mitosis. Etapa 1. ¿Mitosis o no? Claro, pero con la pequeña diferencia que en la profase 2 de la meiosis 2 se dan en 2 células. Mira. En cambio, con de la mitosis se daba en una sola célula. Profe, ¿qué ocurre en la profase 2? Igual. ¿Qué se forma? Endosio cromático. ¿Qué se forma? Los cromosomas. Ajá. Ok, pero se dan en 2 células. La metafase 2. Profe, la metafase 2 me trae recuerdo. ¿Por qué? Porque en mitosis usted dijo que los cromosomas están ubicados en la línea ecuatorial con respecto al endosio cromático. Eso es verdad. Acá también pasa lo mismo, pero con la pequeña diferencia que acá se da en 2 células. Los cromosomas están ubicados en la línea ecuatorial del endosio cromático y están en su máxima condensación. Ok, metafase 2. Chicos, anafase 2. ¿Qué pasa con los cromosomas? Igual que la mitosis, se rompen por el centrómero. ¿Quién lo rompe? La separasa. Rompe el centrómero, chicos, y se forman cromatías hermanas que se dirigen hacia los polos opuestos, pero con la pequeña diferencia que se da en 2 células. ¿Qué ocurre después de la fase 2? La telofase 2. Cada una me va a originar 2 células hijas, pero conservando el número constante de cromosomas. ¿Cómo se llama ese tipo de división? ¿Reduccional o ecuacional? Ecuacional. Al final se forman 4 células con el número constante de cromosomas. En este caso, si la célula madre era haploide, las células hijas serán haploide, haploide, haploide. Chicos, conclusión. En todas las profases se forman 2 cosas. Cromosomas o cromático. Ya sea de mitosis o de meiosis. Pero la profase 1 demora más que la profase 2, es verdad. ¿Por qué? Porque pasa por 5 etapas. Cigonema, leptonema, se forma el buque. Cigonema, sinapsis. Paquinema, crossing over, produce la variedad de caracteres. Diplonema, quiasmas. Y diacinesis, las cromatinas homólogas se convierten en cromosomas homólogos. En metafase, son los cromosomas homólogos apareados, está en la línea ecuatorial. En la anafase se separan los cromosomas hacia los polos opuestos. Y en la telofase hay división de la célula, o sea, citocinesis. La primera división, reduccional, porque se reduce el número de cromosomas. Después, un ligero descanso llamado intercinesis, donde hay duplicación de los centriolos. Acuérdate que los centriolos forman el endosio cromático. Y después comienza con la profase 2, pero con la pequeña diferencia que se dan en 2 células. Parecido a la mitosis, pero se dan en 2 células. ¿De acuerdo? En la profase se forma endosio cromático y cromosomas. En la metafase los cromosomas están ubicados en la línea ecuatorial del uso cromático. En la anafase se rompe el centrómero, forman cromatías hermanas que miran hacia los polos opuestos, y en la telofase hay división de la célula. Profe, pero la división es reduccional o ecuacional. Ecuacional. ¿Por qué? Porque se mantiene, chicos, el número constante de cromosomas. Esto es meiosis. ¿De acuerdo? Ok, no te vayas a olvidar, somos la academia, la mejor academia de San Marcos, ¿de acuerdo? O preparación para San Marcos, de Chancay y Guaraní. Somos Academia Círculo San Marcos. Nos vemos, chicos. Un gusto, un placer. Hasta la próxima.